Hermano protestante, tu actitud de creerte tu propio papa y tu miedo irracional a la evidencia histórica no vienen del Espíritu Santo, sino de una soberbia que la Biblia condena. Hoy uso al señor Sánchez para demostrarte que tu interpretación privada es un camino directo al error fatal. Es lamentable lo que sucede en los comentarios. Tenemos personas que entran, insultan, lanzan 3 versículos fuera de contexto y luego huyen despavoridos cuando se les pide evidencia histórica. Se comportan como si tuvieran una infalibilidad superior a la de cualquier concilio ecuménico. Hoy vamos a analizar este fenómeno clínico y espiritual a través de un personaje, señor Sánchez. Seré brutalmente honesto, el señor Sánchez es un nombre ficticio. Es un seudónimo que uso para proteger la identidad del ignorante real que escribió estas barbaridades. Lo hago por misericordia y caridad cristiana, para no exponer su identidad a la vergüenza pública. Prefiero ocultar su identidad para que sus hijos no vean la ignorancia de su padre en el futuro. Pero, aunque el nombre sea inventado para proteger al culpable, la mentalidad que representa es terroríficamente real. La objeción que presentan estos personajes, encarnados en nuestro señor Sánchez, es la siguiente. Yo no necesito al Papa de Roma ni a la Iglesia Católica porque yo tengo el Espíritu Santo. Cuando leo la Biblia, Dios me revela la verdad directamente a mí. Ustedes los católicos son unos idólatras que repiten rezos vanos como paganos y siguen tradiciones de hombres. Mi pastor y yo sabemos la verdad, porque no estamos contaminados por la religión organizada. No necesito ver tus evidencias históricas ni tus documentos de los padres de la Iglesia. Porque todo eso es basura humana, a mí me basta con mi Biblia y mi interpretación personal. Esta postura parece muy piadosa, muy espiritual, pero en realidad es la máxima expresión de la soberbia humana, hacerse un Dios a la medida de uno mismo. Es el rechazo a cualquier autoridad externa para coronar al yo como el árbitro supremo de la verdad divina. Es el papado del yo. Curiosamente, cuando se les confronta con datos, su única defensa es el ataque personal o la huida, porque en el fondo tienen un miedo terrible a descubrir que han estado equivocados toda su vida. Vamos a destrozar esta soberbia del yo soy mi propio papa, con la misma escritura que dicen amar, pero que no obedecen. Abre tu Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. El primer papa, San Pedro, escribe, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lee bien, señor Sánchez, ninguna profecía es de interpretación privada. En griego, el término es idias epiluseos, que significa que no es de desate propio. Tú no tienes derecho, ni autoridad, ni capacidad para desatar el significado de la Escritura por tu propia cuenta. La Biblia no es un libro de autoayuda para que tú decidas qué significa. Es el libro de la Iglesia. Al decir yo interpreto lo que quiero, estás violando directamente este mandato apostólico. Vayamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 31. Aquí tenemos al eunuco etíope, un hombre poderoso, culto, que tenía en sus manos el rollo del profeta Isaías. Él estaba leyendo la Biblia. Felipe se acerca y le hace la pregunta clave: ¿entiendes lo que lees? Si el eunuco fuera un protestante moderno tipo señor Sánchez, habría respondido, claro que entiendo, el Espíritu Santo me lo dice a mí solito, no te necesito a ti. Pero el eunuco tenía algo que al protestante arrogante le falta, humildad. Respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¡Bum! La Biblia misma nos muestra que la lectura individual no es suficiente. Se necesita un maestro, un guía autorizado por Dios. Felipe era diácono, ordenado por los apóstoles. El eunuco reconoció su incapacidad y pidió ayuda a la iglesia. Tú, en cambio, desprecias a la iglesia y te crees superior al eunuco y a Felipe. Mira también la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro advierte sobre las cartas de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La Biblia dice que hay cosas difíciles de entender. Tú dices, todo es claro. Pedro dice que los ignorantes indoctos la tuercen para su perdición. Cuando nuestro amigo ficticio comenta disparates teológicos sin base, está cumpliendo esta profecía, está torciendo la escritura para su propia condenación.
Finalmente, Proverbios capítulo 18, versículos 1 y 2. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio no quiere aprender inteligencia, solo quiere expresar su propia opinión, que su corazón se descubra. Eso es exactamente lo que vemos en los comentarios. Gente que no quiere aprender historia, contexto o exégesis, solo quieren vomitar su opinión y sentirse superiores. La Biblia llama a esa actitud necedad. Hablemos de historia, esa materia que le causa pánico al protestante promedio porque destruye sus fantasías. La actitud de yo solo con mi Biblia no es original. Es la misma actitud de los herejes de los primeros siglos. En el siglo II surgieron los gnósticos. Ellos decían, nosotros tenemos el conocimiento verdadero, la iglesia de los obispos está equivocada, nosotros interpretamos las escrituras espiritualmente. San Ireneo de León, en el año 180, escribió su obra contra las herejías para refutarlos. ¿Y cuál fue su argumento? No fue mi interpretación contra la tuya, fue la autoridad y la sucesión. Ireneo dijo, podemos enumerar a los que han sido instituidos por los apóstoles como obispos y a sus sucesores hasta nosotros. Con esta iglesia, la de Roma, a causa de su más poderosa principalidad, debe estar de acuerdo toda la iglesia. Ireneo no les dijo, lean la Biblia en casa. Les dijo, miren a la iglesia de Roma, miren la sucesión de los obispos, ahí está la verdad. El señor Sánchez y tú, si piensas como él, están en el bando de los gnósticos. Rebeldes que desprecian la sucesión apostólica para inventar sus propias doctrinas. San Vicente de Lérins, en el siglo V, escribió sobre cómo distinguir la verdad de la herejía. Él decía que la escritura, por su profundidad, no es interpretada por todos de la misma manera. Uno la interpreta de un modo y otro de otro, de suerte que casi parece que se pueden sacar de ella tantas opiniones como hombres hay. Exactamente lo que pasa hoy en el protestantismo, tantas opiniones como pastores hay. San Vicente dio la solución, seguir lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos, la tradición católica. Martín Lutero, el padre de tu rebelión, al final de su vida se dio cuenta del monstruo que había creado. En una carta a Zwinglio se quejaba amargamente. Hay tantas sectas y creencias como cabezas. Este campesino quiere ser profeta, aquel otro quiere ser apóstol, nadie quiere ser discípulo, todos quieren ser maestros. El mismo Lutero reconoció que el libre examen trajo el caos. Tú, protestante arrogante, eres uno de esos campesinos que Lutero despreciaba, que se cree profeta sin que nadie lo haya enviado. La historia demuestra que cada vez que alguien se separa de la autoridad de la Iglesia para interpretar la Biblia solo, termina fundando una herejía. Arrio leyó la Biblia y negó que Jesús fuera Dios. Nestorio leyó la Biblia y dividió a Cristo. Calvino leyó la Biblia y dijo que Dios crea gente para el infierno. Tú lees la Biblia y dices que rezar es malo. Todos usan el mismo método, soberbia individual contra autoridad eclesial. Usemos la lógica para desmantelar tus excusas baratas. Tú dices que le tienes miedo a los rezos católicos porque son vanas repeticiones. Primero definamos vana repetición. Es repetir palabras sin sentido o creyendo que la cantidad de palabras obliga a Dios como los paganos. Pero repetir una oración bíblica con amor no es vano. En Apocalipsis 4:8, los ángeles repiten día y noche sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Están pecando los ángeles? ¿Son paganos por repetir? Jesús mismo en el huerto de los olivos oró 3 veces diciendo las mismas palabras. Mateo 26:44. Jesús usó vanas repeticiones. Blasfemia sería decirlo. Entonces, si Jesús y los ángeles repiten oraciones, ¿por qué tú le tienes miedo al rosario o al Padre Nuestro? Te lo voy a decir. Tienes miedo porque te han adoctrinado para creer que lo católico es demoníaco. Es un miedo irracional, una fobia implantada. No es teología, es psicología de secta. Tu pastor te prohíbe rezar el Ave María, no porque sea antibíblico, es el saludo del ángel en Lucas 1, sino porque sabe que si empiezas a meditar los misterios de Cristo con María, dejarás de ser protestante. El miedo es el mecanismo de control. Ahora, hablemos de tu papado personal. Dices que no aceptas al Papa porque es un hombre falible, pero tú exiges que creamos que tu interpretación de la Biblia es la correcta. En la práctica, te has declarado infalible a ti mismo. Si yo te digo, hermano, tu interpretación de Juan 6 está mal, tú me dices no porque el Espíritu me lo reveló.
Te has puesto por encima de Agustín, de Crisóstomo, de Tomás de Aquino y de todos los concilios. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde está tu sucesión desde los apóstoles? No tienes nada. Solo tienes tu ego y una Biblia que compraste en la librería. Lógicamente, el sistema protestante es autodestructivo. Si solo la Biblia fuera suficiente y clara para todos, todos los protestantes creerían lo mismo. Pero un bautista cree que el bautismo es solo para adultos. Un presbiteriano bautiza bebés. Un pentecostal habla en lenguas. Un calvinista dice que eso ya pasó. Todos leen la misma Biblia y todos llegan a conclusiones opuestas. Eso demuestra con lógica matemática que la Biblia no se basta a sí misma para garantizar la unidad. Necesita un juez visible. Tú has rechazado al juez que puso Dios, la Iglesia, y te has nombrado juez a ti mismo. El resultado es la anarquía que vemos en tus comentarios ignorantes. Voy a responder a las excusas mediocres que nuestro personaje ficticio y tú suelen poner para no enfrentar la verdad. Objeción 1. Yo no necesito historia ni padres de la Iglesia. Eso es sabiduría humana. Respuesta. Eso es una excusa para la pereza mental. La Biblia es un libro histórico. El cristianismo es una religión histórica basada en hechos reales, la encarnación, la resurrección. Si desprecias la historia de cómo los primeros cristianos vivieron y murieron por la fe, estás despreciando la obra del Espíritu Santo en el tiempo. Decir no me importa la historia, es decir, no me importa cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia antes de que yo naciera. Es la máxima arrogancia. Además, tú citas historia cuando te conviene, citas la Reforma, citas a tus pastores, pero la rechazas cuando contradice tus dogmas. Eso es hipocresía intelectual. Objeción 2. Ustedes repiten el Padre Nuestro como loros. Eso no le agrada a Dios. Respuesta. ¿Y tú cómo sabes que le agrada a Dios mejor que su propio Hijo? Jesús nos mandó, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Nos dio una fórmula para repetir. Si tú crees que orar con tus propias palabras improvisadas y a veces incoherentes es más espiritual que orar con las palabras perfectas de Jesucristo, tienes un problema serio de orgullo. Crees que tu verborrea es mejor que la palabra de Dios. La repetición permite que la verdad penetre en el subconsciente y en el corazón. El loro es el que repite sin pensar. El católico medita cada palabra. No juzgues el interior de los demás por tu propia superficialidad. Objeción 3. La evidencia que ustedes muestran está manipulada por Roma. Respuesta. La clásica teoría de la conspiración. Cuando se quedan sin argumentos, recurren a la fantasía. Los escritos de Antioquía, San Justino, San Ireneo, están disponibles en griego y latín en bibliotecas seculares de todo el mundo. Oxford, Cambridge, Harvard los estudian. ¿Acaso el Papa controla todas las universidades del mundo y manipuló miles de manuscritos antiguos en diferentes idiomas y países? Eso es absurdo y paranoico. Acepta que la evidencia histórica es abrumadoramente católica y deja de inventar conspiraciones para proteger tu ego frágil. Hermano protestante, señor Sánchez, si me estás escuchando, aunque sé que me escondo tu nombre real para protegerte de la vergüenza, y todos los que se esconden detrás de un teclado para atacar sin saber, dan lástima. Y lo digo no con desprecio, sino con tristeza profunda. Dan lástima porque tienen la verdad al alcance de la mano y prefieren revolcarse en su propio vómito de opiniones personales. Tienen miedo. Se les nota el miedo en cada comentario agresivo, en cada excusa, en cada huida. Tienen miedo de descubrir que han estado equivocados. Tienen miedo de tener que humillarse y admitir que la Iglesia Católica tenía razón. Tienen miedo de perder su pequeño reino personal donde ustedes son los reyes y papas. Pero ese miedo es una cárcel. Tu ignorancia no te salva, te condena. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. No estás defendiendo a Cristo, estás defendiendo tu propio orgullo. Jesús no fundó una anarquía de opinólogos. Fundó un reino con llaves, con autoridad, con pastores reales. Mientras sigas siendo tu propio papa, seguirás siendo un ciego guiando a otros ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Rompe ese espejo de soberbia. Arrodíllate de verdad. Deja de tenerle miedo a las oraciones que han santificado a millones. Deja de tenerle miedo a la historia que te muestra tus raíces. Atrévete a investigar de verdad, no en páginas anticatólicas, sino en las fuentes. Si tienes la valentía de un verdadero cristiano, enfrenta la evidencia. Si no,
sigue escondido en tus comentarios ignorantes, pero sabe que Dios ve tu corazón y tu resistencia a la verdad. Si eres uno de esos que se atreve a desafiar la historia, te reto. Demuéstrame con un documento histórico del año 100 o 200 que los cristianos creían en la sola escritura o que rechazaban la autoridad de los obispos. Uno solo. Si no puedes, ten la decencia de callar y aprender. Escríbelo abajo si te atreves. Católicos, no se dejen amedrentar por estos papas de Internet. Compartan este video para exponer su ignorancia y vayan ahora mismo a ver mi video sobre la sucesión apostólica para ver la verdadera autoridad en acción. Nos vemos allá.